Gracias. Vamos a ponernos en pie, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a irnos al capítulo 19, versículos del 17 al 22. Vamos a leerlos, por favor, ahí en su Biblia para darle continuidad al estudio de la semana anterior. Vamos a verlo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 22. Cuando usted lo haya encontrado, me regala un fuerte amén. Dice la palabra en el nombre de... Bueno, vamos a leerlo. Primero dice, y él dice, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero pedirte que sea el Espíritu Santo que ponga las palabras en mi boca, que sea el Espíritu Santo que me guíe para decir lo correcto, para callar lo incorrecto, y que lo que digamos, Señor, sirva para aprender, conocer más y más de ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tomemos nuestros asientos, mis amados hermanos. La semana anterior observábamos de cómo Jesús estaba ya siendo procesado ante Pilato, y explicamos un poquito de cómo lo que era la justicia romana. Explicábamos que la justicia romana, mis amados hermanos, era pero ellos tenían un formato de ley muy bien montado. De hecho, tenían la ley de las 12 tablas o la ley de la igualdad romana, donde ellos trataban de ser justos. Y hablábamos de que ellos tenían un Dios de dos caras, donde le recordaba al juez que el juez debería ver la parte acusadora, los argumentos, y la parte defensora, también sus argumentos. Entonces hablábamos de que este Dios Jano era representado por justamente una figura de dos caras, para que el juez, y lo ponían en el estrado, para que el juez tuviese a bien decir, quiero escuchar la parte de los acusadores y también la defensa, es decir, para hacer una justicia justa y ecuánime, nivelada, tal cual debe de ser. Pero hablábamos de cómo en el juicio para Jesús fue un juicio totalmente nada que ver de lo que ellos decían o pronunciaban. Vemos cómo ellos pues tomaron a bien arrestar, acusar a Jesús. Vimos cómo también que aquellos que los soldados le entretejieron una corona de espinas, y ellos lo hacían en son de burla. Aquí el rey de los judíos, y se burlaban porque recordándole a los mismos judíos que ellos habían dicho, cuando Jesús hizo su entrada triunfal, lo habían reconocido como el que venía, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, y lo proclamaban rey, y ahora lo estaban entregando. Ahora dejaban libre a Barrabás, y metían preso a Jesús. Entonces vemos esa situación de que se nos estaba dando. Luego vimos un poquito también acerca de cómo ellos prefirieron que mataran a Jesús. Y cuando Pilato les dice, mire, yo no encuentro nada en ellos, o sea, yo no le encuentro ningún problema. Entonces le dice Pilato, vayan y maten ustedes. Y él le dijo, no, nosotros no podemos. ¿Se recuerda que cómo debería ser si lo hacían los judíos? La muerte, apedreado. Pero como las profecías no era de esa manera, él tenía que ser netamente muerto por los romanos, bajo las leyes romanas. Es así como Jesús llega a la cruz. Ahora veamos el versículo 17. Dice la Biblia, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Amado hermano, nos fuimos a investigar un poquito más de por qué en estos lenguajes.
¿Por qué en estos tres lenguajes? Entendamos que Jerusalén siempre ha sido una ciudad muy cosmopolita, ha sido siempre muy asediada por los imperios, siempre ha sido mucha gente de diferentes lugares. Entonces, primero dice que fue escrita en hebreo. ¿Y por qué en hebreo? Porque es el lenguaje de la religión. Los religiosos eran judíos, hablaban hebreo. Teníamos también el griego, que es el lenguaje del arte, de la cultura y de la educación. Acaba de pasar el imperio griego, había mucha costumbre. Entonces, estos eran los idiomas comunes. El hebreo, que básicamente representaba el lenguaje religioso. El griego, que representaba la cultura. Recuerde que los griegos eran adoradores de su cuerpo, eran muy pensadores. ¿Quién dijo, por ejemplo, un pensador griego? Pienso, luego, a eso se le conoce como modernismo. El posmodernismo es siento, luego existo. Todavía es peor, porque si usted piensa, entonces si yo pienso, existo. Y ahora dice siento, luego existo. Entonces, estos eran los griegos. Y el lenguaje latín, que representa literalmente el lenguaje de la ley y el orden. ¿Quiénes hablaban latín? Los romanos. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que Jesús en la cruz del Calvario iba a entregar su vida por todos. ¿O no? Claro, solo que hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Juan 3:16, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Amén. Entonces podemos ver cómo están los tres idiomas. Nadie podía decir que no podía entender lo que estaba escrito ahí. Luego dice la palabra, y dijeron en el 21 a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Estaban molestos. Ahora vea el 22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. ¿Por qué? Porque Pilato tenía autoridad, ¿sí o no? Él era el que controlaba esa zona de Jerusalén. Luego el 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto está en el Salmo 22:18, ahí al pie de la Biblia, ahí lo dice, donde literalmente habla de eso. Entonces vea, si no es completamente cierto que en Jesús se cumplen todas las profecías. Los romanos no conocían de esto. Los romanos no tenían la Tanakh ni nada de eso, los salmos. Pero ellos se cumplió cuando ellos hicieron el poder rifarse o tirarse a suerte esa parte, ese manto. Ahora, sigamos leyendo. Dice el 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la madre de su madre, de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjense que no quisiera meterme en problemas, porque estamos transmitiendo en internet y porque hay personas a las cuales yo aprecio mucho, que ven nuestros sermones y tal vez no son cristianos evangélicos, son de la iglesia tradicional. Pero cuando yo veo que Jesús le dice al discípulo, le dice: he aquí, dice, ¿cómo dice? Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La iglesia tradicional dice que usted busque a la Virgen para llegar a Jesús. Encomiéndele a la Virgen su causa, ¿sí? Para que llegue a Jesús. Y Jesús le encomienda a un discípulo a María. Es decir, las cosas son al revés. Yo no puedo encomendarle a María que me ayude. Jesús buscó un discípulo para que ayudara a María. ¿Y sabe por qué? Porque quedaba sola. Entonces, ¿qué estaba haciendo? No sé, no puedo decir, nunca he leído qué pasó con José, pero se la estaba encomendando porque las mujeres, ¿qué sucedía con las mujeres?
¿Qué pasó? Las mujeres no tenían representatividad en esta sociedad. Entonces ella no podía quedar sin un amparo, su hijo no estaba. Entonces se lo encomienda. No es que yo me voy a encomendar a la Virgen, sino que la Virgen es encomendada para ser cuidada terrenalmente. O sea, no estoy diciendo nada ofensivo, pero es de darle vuelta, no es de buscar, encomendar, porque la gente dice, me voy a encomendar, ¿verdad?, a la Virgen para acá. Y vea que no lo estoy haciendo de una forma burlona, porque no me estoy burlando, sino que es al revés. Hubo necesidad de encomendarle a alguien el cuidado de María. Entonces yo no puedo venir a pedirle a María que me cuide cuando ella misma tuvo que ser encomendada a alguien para que la cuidara. Ahora, punto y aparte, se dice en el 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿cómo, hermano? Consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué es consumado, amado hermano? Bueno, no hemos llegado a esa parte todavía. Pero después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y esto también está en el Salmo 69, 21. Otra profecía que se cumplía en él. Luego dice en el 29, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Entregó. Consumado. ¿A dónde me lleva? Hechos. Ya no hay nada, consumado. Usted pone el agua, le echa fuego y se le olvidó. Cuando llegó, consumado. Se consumió. O sea, ya no hay más que hacer. Dice, usted no puede decir, ya no hay agua, la herví, ya no hay, la voy a enfriar para que el agua vuelva a salir. Ya no se puede. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, allá siempre en el Evangelio de Juan, por el capítulo 17, está hablando de que todo lo que le dio que hiciera ya lo hizo. Es decir, ya no había más que hacer. Ya le había cumplido con todo. ¿Por qué? Porque ya estaba dado que él había venido para entregar su vida por nosotros. Entonces cuando dice consumado es, ya no hay más nada para llegar al cielo más que lo que dice Juan 14, que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay más. Consumado es. Amado hermano, no sé si usted ha visto, hay tanta gente que sale. Hace poco salió un australiano diciendo que él es Jesús. O sea, y usted empieza a ver todo ese tipo de cosas, gente que le pone a usted carga para llegar al cielo, cuando Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora usted dirá, pastor, entonces ¿yo qué hago? Recibir a Cristo en su corazón y vivir una vida consecuente a la palabra de Dios. Porque hay gente que me han cuestionado y me han dicho, pastor, pero por decir que recibir a Cristo, yo no creo que sea salvo. Y fíjate que tiene mucha razón en alguna cosa. Que hay gente que dice ser salva, pero a Cristo no lo han recibido de verdad. Han hecho una oración, amado hermano. Ayer hablábamos con un hermano que nos visitó y dice, fíjese que el fulano está bien malo, pero todos sus hijos predican, son pastores, y él ha recibido a Cristo, pero por quedar bien con sus hijos. Eso no funciona de esa manera. Es como cuando usted agarra un bocadito, ¿verdad? Y la señora se fajó todo el día preparándole una comida y cuando usted la prueba no le gusta. Y usted sabe que se fajó todo el día la señora. Y si usted le hace una mala cara, hasta ahí llegó, en quien vida fuera, ¿verdad? Entonces usted agarra la comida, ¿cómo está? Ay, por dentro, feo, ¿verdad? Y por fuera, exquisito, ¿verdad? Así son aquellos que ya recibí a Cristo, pero sigue mintiendo, sigue pecando, sigue adulterando, sigue bebiendo, sigue tomando, sigue fumando, y pueden venir a la iglesia y se sientan con usted y se pueden las alabanzas. Claro, no vinieron, son los que se sientan allá, ¿verdad? Y se cantan las alabanzas y hablan puro cristiano. Dios le bendiga, varón, mi hermana, placer. Y usted los ve donde los vea. ¿Usted cree que son salvos? No sé, Dios sabrá. Pero el que verdaderamente le ha entregado su vida a Cristo, hay un cambio. Es una criatura nueva. ¿Y cómo huele lo nuevo, amado hermano? Bien rico, ¿verdad? ¿Y cómo huele lo viejo? No digo el viejo, porque algunos ya se enojan, ¿verdad? Huele mal. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, está diciendo, yo ya pagué por ti, por todos tus pecados. Pero ya no podemos como cristianos seguir pecando deliberadamente. Es decir, usted tiene conciencia que es malo y lo hacemos. Entonces habría que preguntarse, como Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, si nos es necesario nacer de nuevo. Pero ese es personal. Ahora, algunos ya lo veo serio, sigamos. Vámonos al 29.
perdón, al 12, cuando Jesús hubo tomado, al 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto me lleva acá, mire, a Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. No hay otro, amado hermano. No hay otro. No hay un pastor. Mire, todos los que se han levantado diciendo que estos son los nuevos Cristos ya no están. ¿Se acuerda de un tipo, Miranda? ¿Cómo se llamaba esa iglesia? Creciendo en Gracia. Fíjense que una vez el primer sermón que me invitaron a sentar a predicar un día domingo a las 11 de la mañana para cubrir un culto del pastor general, yo fui a hablar Hebreos 12:2, por ser mi versículo bíblico. Sentí que ese era el que Dios me había puesto. Vamos a predicar y le pongo creciendo en gracia. Pero yo creciendo en gracia de Jesús, ¿verdad? Y a los días estaba de moda esto creciendo en gracia. Antes no me echaron, dije yo, ¿verdad? ¿Sabe que este tipo yo tengo los videos porque estuve dando clases de sectas y sale él diciendo: yo nunca voy a morir? Y lo entrevista un periodista de CNN, o sea, gente gruesa. No el Canal 12, no TCS, no, gente gruesa, ¿verdad? No, Canal 29 de Apopa, donde sale su pastor, ¿verdad? No, gente gruesa, y lo entrevistan. ¿Y usted no va a morir? No, digo. Si yo soy Jesús, yo soy Dios, digo. Usted no, yo no voy a morir, digo. Yo no voy a morir, yo voy a... Y no, ya se murió, hermano. Ya se murió. Fíjese que como esa iglesia creciendo en gracia la teníamos que estudiar, yo a mis estudiantes les ponía ese video donde decía: yo no me voy a morir, y después ya no va. Y después sale la noticia que ya se murió, y la esposa sale diciendo que volvió a nacer su abuelita. Que volvió a nacer, que era espiritual. No, ya lo enterraron, ya a esta altura ni los gusanos, ya no hay nada, hermano. Ahora, ¿a dónde voy? Jesús dice: consumado es. Ya no hay más, amado hermano. Ya no hay nadie. Nadie puede pagar lo que Jesús hizo por nosotros. Ya está pagado en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos de hacer nosotros? Ser agradecidos con Él. Vivir una vida apartada de aquellas cosas que nos alejan. Ahora, sigamos leyendo. Entonces dice el 31: los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Ojo con esto, amado hermano, la religiosidad y la tradición nos condenan. Ellos iban a celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Se acuerdan que cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, yo les expliqué lo que era la Pascua? La Pascua es la salida que hizo el pueblo de Israel de Egipto, y tuvieron que comer sin, ¿cómo se llama? Levadura, pan ácimo, sin levadura, y un cordero, ¿ya? Que no debería tener falla alguna, que echaron en los dinteles de sus casas para que cuando pasara el espíritu de muerte no les tocase a ellos, y ellos salieron al día siguiente. Entonces Jesús representa eso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué sucedía con ellos? Ellos eran tan religiosos que estaban celebrando eso, pero es una fiesta como la que tenemos en Semana Santa. Dígame, ¿quién se acuerda de Semana Santa? Pregúntele a todos los que anduvieron ahí. Vaya a preguntarle: ¿cómo estuvo Semana Santa? Malvo. ¿Por qué? No fui a la playa, fíjate. Malvo porque fui lleno ahí. No vuelvo a ir en Semana Santa de Turicentro. Me voy a cambiar de Turicentro. O sea, la Semana Santa no consiste para el mundo en recordar la muerte expiatoria de Cristo, sino un tiempo de vacación. Ahora, estos estaban queriendo celebrar la Pascua y los cuerpos estaban ahí y les estorbaban. Miren lo que dice aquí. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vea el 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. ¿Cuántos estaban? ¿Cuántas cruces habían? ¿Cuántos crucificados? 3. Dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, ¿cómo le vieron? ¿Cómo le vieron, hermano? Ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio
da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Quiero apoyarme en el versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, que dice, no le quebraron. ¿Se acuerda el sermón que estuvimos predicando el domingo de resurrección? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las teorías que se decían acerca de la resurrección de Jesucristo? Este versículo bíblico, que por cierto no lo toqué, lo tuve que haber tocado ese domingo, que demuestra que Jesús estaba ¿cómo? Ay Dios, Jesús estaba muerto. Usted está dormido. Jesús estaba muerto, ¿sí? ¿Quiénes estaban dando testimonio de eso? Los soldados. Pregunto yo, ¿a los soldados les interesaba? A ellos les dieron, vayan, quebrarle las piernas era un acto de, básicamente, imagínense, no sé, ¿alguien habrá visto morir a una persona? Es duro, es duro. Yo vi a mi abuelito, a él lo vi en casa, él murió en casa y estábamos ahí, lo cuidábamos y estuvimos, y es algo feo, ¿verdad? Pero mi abuelo, pues, por su enfermedad expiró, pero imagínense una persona, ellos estaban colgados, habían sido maltratados, estaban cansados, las fuerzas físicas ya no estaban, y estaban vivos, porque usted sabe que el cuerpo trata de sobrevivir. Entonces quebrarle las rodillas significaba que el peso cayese y quedaran guindados de sus manos, y esto le iba a quebrar toda la caja torácica, ¿sí? Quebraría sus costillas, estas perforarían los pulmones, se ahogarían ¿qué? En sangre. Entonces era difícil, pero cuando llegaron a Jesús, ¿cómo dice que estaba? Ojo con eso. Las teorías, si usted se recuerda, vimos esas teorías de la muerte de Jesús, donde algunos dicen que era un desmayo nomás. ¿Usted cree que los soldados no? Quiero ver. No, está desmayado. ¿Qué hubieran hecho? Quebrarle la... ¿Sí o no? En los otros no anduvieron. Me imagino que los otros estaban respirando con mucha dificultad, se estaban gimiendo, quejándose. Entonces les quebraron las piernas, su peso los hizo caer y murieron. Pero Jesús dice, ya estaba muerto. Ojo con esto. ¿Qué estamos acá demostrando? Que las teorías que dicen que Jesús solo se desmayó. ¿Usted cree que un soldado no iba a identificar que había muerto? Porque cuando usted está desmayado, usted sigue respirando. ¿Alguien se ha desmayado alguna vez? ¿Alguien se ha desmayado? Amén. Hermano, ¿usted la vio desmayada a ella? ¿Alguien? No. ¿Alguien de los que está aquí, alguien de su familia que está aquí la vio desmayada o desmayado? Hermana, ¿usted la vieron a alguien desmayada? ¿Sí? ¿Quién la vio? Su mamá. ¿No está su mamá acá? Ah, vale. ¿Alguien que se haya desmayado? ¿Usted alguien aquí? No. ¿Quién la vio a usted? ¿Usted la vio desmayada a ella? Tenía olor a muerto. ¿Cómo sabía usted que estaba desmayando muerta? Por su conocimiento médico, vea. Pero uno cuando alguien está desmayado le pega. Respiran. O sea, una persona desmayada, ¿qué se desconecta? Se desconecta su razonamiento. Porque ¿cómo se llama? El desmayarse simplemente es una medida, una protección. Cuando una persona llega a un punto alto de dolor, el cuerpo se desactiva para no seguir sintiendo el dolor. Se desconecta. Una impresión fuerte. Hay personas que se desmaya. Otros porque tal vez es una enfermedad o algo, pero una impresión grande, un susto. Hay personas que son muy dadas a eso. Y de repente alguien le hace una broma y le puede dar pero eso no es estar muerto, hermano. Como dice, no estaba muerto, andaba de parranda. Ahora, Jesús dice aquí, no dice que estaba desmayado. Pero las teorías dicen, la teoría del desmayo, la teoría de las alucinaciones. ¿Usted cree que los soldados estaban alucinando? Si estaba, amados hermanos, si estaba en sus manos la responsabilidad de que esos hombres verdaderamente murieran. Porque si no, contra ellos se iba a hacer la ley. Entonces, todos podemos ver que todas estas teorías que se equivocaron de tumba, que no estaba muerto, no funcionan. La misma Biblia me corrobora y no...
¿Sabe cómo entraríamos en duda? Que aquí dijera en el 33, ¿verdad? Cuando llegaron a Jesús, como ya le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Que aquí dijera, cuando los discípulos fueron a ver a Jesús, ahí sí, ¿sí o no? Ahí sí, así como Paquito Flores que dice que está vivo, que está muerto, pues ahí nadie sabe, ¿verdad? Pero estos eran soldados romanos, ellos no ganaban nada. Entonces esto nos debe de entender a nosotros cuando salga alguien y le no, pero mira, es que Jesús no resucitó, porque hay unas teorías por ahí que como hay 8, 10 teorías, las que sean, la Biblia dice que estaba muerto, ¿sí o no? ¿Y por qué dice que estaba muerto? Porque iba a resucitar y lo hizo para gloria de Dios Padre, ¿o no? Porque no me quiero quedar solo con eso, que van a dejar, el pastor dice que Jesús murió. Estaba muerto, pero resucitó porque así estaba dicho en profecía. Ahora sigamos leyendo. Luego dice en el 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Veamos esto. ¿Por qué le metió la lanza? ¿Para qué? Para corroborar. ¿Usted cree que si no estaba desmayado no iba a gesticular, no iba a reaccionar o no? Y segundo, porque una profecía que había. Ahora, sigamos leyendo. Dice el 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Lo tiene en su Biblia en el Éxodo 12:46, le invito a que lo vaya a leer, en Números 9:12 y en Salmo 34:20. Ahí lo tiene en su Biblia, ahí aparece, usted se puede ir después en casa, lea y compare que esas profecías se cumplieron en Jesús. Luego dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. También lo puede ver ahí en Zacarías 12:10, Apocalipsis 1:7. Bueno, no me voy a leerlo porque usted lo tiene en su Biblia y más despacio en casa usted va y compara. Vea el 38. Después de todo esto, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo, ¿qué dice? De Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ojo con esto. Mire esto, amado hermano. Otro que puede dar testimonio que Jesús estaba muerto. ¿O no? Él lo vio. Y luego mire lo que dice en el 39. También Nicodemo dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, esto es ya en Juan capítulo 3, dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, ¿como cuánto dice? 100 libras, amado hermano. ¿Usted cree que si Nicodemo sabía que Jesús estaba vivo, que solo estaba haciéndose el desmayado para que no lo crucificaran, iba a gastar en 100 libras de especias? ¿Alguien tiene idea cuánto vale mirra? Dice aquí, ¿verdad? ¿O qué dice? Mirra. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea qué cuesta la libra de mirra? ¿Alguien sabrá? Eran 100 libras, hermano. Y no solo ir al Super Selectos a traerlos, ¿verdad? Allá las especieras, no. Y dice que eran como 100 libras. ¿Usted cree que si Nicodemo hubiese sospechado o él hubiese un complot para decir que Jesús había muerto, iba a gastar en esos 100 libras, echarse? ¿Alguien se puede echar 100 libras al lomo? 300 se echan los muchachos que traen el cemento. Yo solo de verlo me duele la espalda. 300, ahí se suben 3 bolsas de cemento. Y me dice el señor que está trabajando, pastor, los ingratos que lo bajan se meten 4 bolsas de cemento al lomo. Y usted le dice, hijo, tráeme la harina, así la bolsita. Mucho pesa, mamá. Dice, imagínense, 100 libras de mirra y aloes, dice, ungüentos. ¿Para qué? Para poder preparar el cuerpo. Entonces, es como, ¿cómo va a gastar usted en esto? Él sabía que Jesús había muerto. Entonces mire qué más dice aquí. Tomaron pues el cuerpo de Jesús en el 40 y le envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, con esto podemos ver que no hay ninguna teoría que pueda desmentir que
que Jesús realmente murió. ¿Y por qué es importante de hacer notar que Jesús murió? Porque también es importante recalcar que Jesús resucitó. Si no hay muerte, ¿cómo es resurrección? Si no hay muerto, estaba dormido, le dice, no estoy despierto, dice, va. ¿No le ha pasado a usted que cuando está en un sueño bien profundo y lo despierta, va a quedar cólera? Más que estaba soñando que usted estaba en la playa, porque en la iglesia nunca sueña que está, ¿verdad? Y lo despiertan, ¿verdad? Pero si usted está despierto, entonces, discúlpame, te desperté. No, estoy despierto, dice. Amado hermano, Jesús era importante hacer notar que murió para demostrar que también resucitó, porque las teorías quieren hacer que no fue así. Ahora, vamos adelante, cambiemos un poco. Dice el 20, ya hablando de la resurrección: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, dice, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Amado hermano, aquí volvemos a ver y recordar que qué poca memoria tenemos. Ellos habían convivido con Jesús y se les había olvidado que Él les había dicho que iba a resucitar. Yo quiero decirle algo en su problema que esté viviendo, en su necesidad o enfermedad, que no se le olvide que Dios nos ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Que no se le olvide que Dios nos ha dicho que en Cristo somos más que vencedores. A esta gente se le olvidó. María salió a buscar. No creyó lo que Jesús había dicho. No creyó que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Amado hermano, que no se le olvide que usted está aquí no adorando un Dios muerto, sino un Dios vivo. Entonces yo le invito a que podamos tener esa convicción. Esta mujer salió, y en los otros evangelios habla de que iban como a hierbas aromáticas, porque lo daban por muerto. Y si bien es cierto, estaba muerto, pero solo iba a ser un estado donde Él iba a vencer esa muerte, para que usted y yo tengamos la convicción que no hay nada imposible para Dios. Entonces, cuando yo le creo a Dios y yo veo estas cosas, yo puedo decir enteramente que yo sé en quién he creído. Entonces tenemos la convicción de que Dios está siempre con nosotros. Mire cómo dice acá, en el 3: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Amado hermano, ¿qué hay en los sepulcros? ¿Qué hay en los cementerios? Cadáveres, gente. No hay vida. Claro, yo no estoy en contra de aquellos que van al 2 de noviembre a visitar, a enflorar. Yo no soy religioso, hermano, pero yo no le veo nada de malo. Pero yo no creo que para recordar a mamá, que por cierto mañana cumpliría años, ella era de 1939, ella cumpliría años el día de mañana, tengo que ir al cementerio. Si lo que voy a ir a hacer es una plaquita, eso es lo que puedo ir a ver. ¿Por qué no voy entonces? No, yo no, si usted va, yo no tengo problema, hermano. Pero yo veo que la gente va y se sienta, come, comparte. Está bien, no le veo problema. Pero ¿por qué yo entonces no me gusta? Personal, no le digo que usted no lo haga. Porque yo he entendido que mi madre está con Cristo. Entonces, no me nace ir. El día que me nazca, pues vamos. Un día estaba pensando llevar a mis hijos. Mi hijo menor no conoció. De hecho, es el primer nieto de mi mamá que nació después que ella falleció. Él no lo conoció. No la conoció. Entonces, a veces digo, voy a ir porque ahí está enterrado mi mamá, mi abuelita, mi padre, como algo cultural, pues, porque que él sepa ahí que aquí estamos y aquí, pero no por otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy claro que mi Dios es un Dios de vivos. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo a eso, no a adorar un Dios que está en una cruz, sino que está en el cielo y que vendrá, dice la Biblia, por nosotros. Ahora, sigamos avanzando. Dice la palabra: corrían los dos juntos, en el 4, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero ¿se recuerda que decíamos el domingo que vimos este punto? ¿Qué creyó? Que se lo habían robado, que no estaba.
No sé quién dijo, no, creyó que Jesús resucitó. No, vio hijos, les llevaron al Señor Jesús. No, hombre, estos ingratos no respetan. Estos ingratos sí que vienen y allanan las tumbas, ¿verdad? No, hermano, estaba equivocado. Él quería ver un cuerpo sin vida y Jesús es vida. Entonces cuando usted venga a la iglesia, usted no depende de Dios. Pastor, hoy no sentí nada en la alabanza. No venía dispuesto. No venía dispuesto. Hoy, pastor, qué largo sentí el culto ahora. Más con la celebración que le hicieron a la suegra del pastor. Y ni pastel nos van a dar. Y cabal que no le voy a dar. Largo sentí. No, hombre, sí que sentí malas alabanzas que cantó el pastor Palacio, que esas no me gustan. Sí que no, para usted. Ponte aparte. Entonces, pero cuando usted viene dispuesto, hermano, desde que entra ya, empieza, qué rico huele a las enchiladas, ¿verdad? Qué rico huele, ¿verdad? Usted viene contento, usted viene alegre, usted dice, hey, qué bonito las camisas que andan los hermanos, ¿verdad? ¿Y cuándo voy a mandar a hacer una? No, están para los líderes, ¿verdad? Entonces, solo, ¿ve? Entonces, bien bonito usted, ay, qué bonito se mira el hermano, y nos da garabato. Pastor, qué bonito lo veo, me dice. Y bien panzón, me gusta más el saco, me la disfraza, ¿verdad? Por eso no me muevo de aquí, ¿verdad? Pero usted viene tranquilo. Ay, qué linda las alabanzas que cantó el pastor Palacio. Me encanta cómo canta. Me gusta cómo canta el hermano Jimmy. Me encanta cómo cantan los jóvenes de Chabac. Todo, ¿verdad? Pero cuando no viene dispuesto, ¿quién está vos? ¿Quién es vos? ¿Y por qué subieron a la señora? Cuando no está dispuesto, hermano, todo lo ve mal. Todo lo ve mal. Pero cuando yo vengo dispuesto a alabar a un Dios vivo, yo me alegro. Porque en medio de mi problema hay un Dios todopoderoso. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.